les recordó cómo y por qué. Ahora, después de ese episodio, muchos pensábamos que la reforma electoral del 2007 encararía la presión creciente de la televisión y contribuiría a erigir un muro de contención ante su poder desmedido. Eliminaría la seguridad de que las televisoras recibieran millones de pesos en cada temporada electoral gracias a la venta de spots a los partidos y a los candidatos. Eliminaría así el gran instrumento de chantaje que tenían sobre la clase política, dificultaría la posibilidad de que las televisoras sacaran leyes a modo y implicaba, supuestamente, pues la contención de poderes fácticos y la revisión de incentivos económicos. Pero lamentablemente esa transformación no se dio y ahora las televisoras han vuelto a la carga con más poder que nunca. La relación entre el gobierno de Felipe Calderón y las televisoras revela un problema profundo: la persistencia del capitalismo de cuates, resistente a la transparencia, resistente a la competencia, resistente a la regulación, con todos los costos que eso entraña para el sistema político, con todas las formas que merman los procesos democráticos, y cómo evidencia los problemas que carga nuestra democracia, como la llama mi colega y amigo Juan Pardinas, nuestra democracia de perro verde. Perro verde, ¿cuántas veces han visto ustedes un perro verde? Nunca. Son muy exóticos, al igual que nuestra democracia. Nuestra democracia para la representación, instrumentos para la rendición de cuentas y peor aún sometida al poder abusivo de la televisión. Y al no reconocer los vicios de nuestro perro verde, muchos justifican un sistema altamente imperfecto. Una democracia poco representativa, una democracia que con demasiada frecuencia termina capturada precisamente porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía a través de la reelección legislativa, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular. ¿Y por qué digo que nuestra democracia termina capturada? Pues piensen por un momento en el episodio que les acabo de relatar sobre la ley Televisa. Piensen en la forma en la cual una y otra vez el Congreso acaba aprobando iniciativas impulsadas por los intereses atrincherados. Como la supervivencia política no depende de la reelección en las urnas, sino de la disciplina partidista o la buena relación con las televisoras, demasiadas decisiones de política pública corren en sentido contrario al interés público. Solo así se entiende la aprobación de la ley Televisa en 7 minutos, 0 votos en contra, 0 abstenciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora, pocas cosas tan incómodas en la vida como estar de acuerdo con Manuel Pablo Beltrán. Pero tenía razón cuando dijo en el 2007 que con la reforma electoral la clase política estaba intentando quitarse una pistola de la sien, una pistola peligrosa que los medios usaban para presionar, chantajear, acorralar, una pistola cargada con la cual subyugaban, como lo hicieron con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Subyugaban a políticos ávidos de aparecer en la televisión y obligados por el modelo de competencia electoral a centrar su campaña ahí, una pistola cada vez más dañina, cuya sola existencia evidenciaba el poder que ejercía el dinero en la política y cómo la había distorsionado. Supuestamente, con la reforma electoral, ella traería consigo el fin de la cotización pagada por los partidos, traería consigo la posibilidad de transformar un sistema electoral que en aras de promover la equidad había producido el abuso. En el 2006 tan solo 700,000 spots de campaña transmitidos en radio y televisión, más de 2 millones de horas de ataques y contraataques
monitoreados por el Instituto Federal Electoral, más de 2,000 millones de pesos desembolsados por los candidatos para mandarse mensajes por los medios, más de 280,000 spots de más que nadie sabe quién pagó. Una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de irregularidades pagada con el dinero de ustedes, el de los contribuyentes, vía el financiamiento público a los partidos, que acabó en esa elección en las arcas de las televisoras. Y sin duda, la reforma electoral del 2007, en cuanto a sus intenciones, constituyó un primer paso en favor de un sistema menos caro y más representativo, menos sujeto a las presiones de la televisión, más dispuesta a regularla mejor. Había que destruir esa pistola y crear una nueva ley de medios, aprovechar la oportunidad que la Suprema Corte abrió al declarar inconstitucional a la ley Televisa. Pero eso no ocurrió. No hubo una nueva ley de medios, no hubo una nueva coalición en contra de las televisoras después de la reforma electoral del 2007, y por eso vemos que ahora las televisoras se han vuelto aún más poderosas. Si antes de la reforma electoral la televisión se había vuelto una pistola en la sien de la clase política, esa pistola en los últimos 6 años se ha convertido en una metralleta, porque al no haber una nueva ley de radio y televisión y al no llenarse las lagunas y los huecos en la nueva legislación, los poderes fácticos que no fueron domesticados a tiempo ahora regresan a la carga y con más fuerza. Estamos presenciando el mismo poder de veto, la misma capacidad de presión, la misma postura del duopolio que busca preservar el modelo existente. Estamos viendo el mismo desafío a la autoridad, el mismo reto al Estado. Vemos ahí la denostación diaria a políticos que asumen posiciones contrarias a los intereses de los dueños de la pantalla. Noche tras noche, Televisa y Televisión Azteca se dedican a atacar, tergiversar, distorsionar. Noche tras noche los conductores destazan a sus críticos sin permitirles el derecho de réplica que cualquier persona linchada por los medios se merece. Noche tras noche la televisión mexicana evidencia los problemas que la aquejan y que la reforma electoral no logró encarar. La falta de pluralidad, la ausencia de debate, la editorialización que sustituye a la información, el uso de un bien público para la defensa de intereses privados, el uso de la pantalla para agredir a enemigos y cohibirlos, el poder que las televisoras han acumulado y ahora desatan contra cualquiera que cuestiona la forma antidemocrática en la cual lo usan. Y el costo de la estrategia de las televisoras es menor. Si ya pudieron borrar a un senador de la pantalla, como lo hicieron con Santiago Krill, y la multa fue de solo 2,000 pesos, si ya pudieron tomar el Cerro del Chiquihuite y devorar al Canal 40 sin problema, como no hay una nueva ley de radio y televisión por el miedo que los legisladores tienen, el gobierno no cuenta con instrumentos para sancionarlas de verdad. Ahí está el Tribunal Federal Electoral y el IFE, que optan por no multar su comportamiento, y al no multarlo, las televisoras no cambian. Mientras tanto, siguen haciendo lo que se les da la gana, como tantos otros poderes fácticos en este país. Si alguien intenta criticar su conducta, dirán que es una venganza de la clase política y dirán que todos los problemas del país provienen de la partidocracia. Y bueno, mientras tanto hemos visto en el último sexenio el pacto de las televisoras con el PRI para impulsar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué decir por parte de las televisoras sobre la construcción por parte de las televisoras de las telebancadas famosas dentro de la Cámara de Diputados con ingredientes hechos en casa? Ahora el señor Azcárraga y el señor Salinas Pliego o sus apoderados no tendrán que esforzarse para buscar un diputado desconocido que presente como suyas las iniciativas elaboradas en los despachos jurídicos de las televisoras. Ahora
lo que queda claro es que tanto los partidos como las autoridades electorales han contribuido a la construcción de esta metralleta tan dañina. Ahí está la ley de medios archivada, ahí está la situación sorprendente donde nadie defiende la reforma electoral, ahí está el IFE que suele doblar las manos y cuya regulación se vuelve ante las televisoras un simple exhorto, y el resultado de todo esto es, insisto, una democracia capturada, unos medios que coluden con el poder en vez de escrutinarlo, un presidente que estuvo durante 6 años acorralado, una clase política asustada y por ello constantemente subyugada, y un replanteamiento regresivo del papel de las televisoras a partir de la reforma electoral, que debería ser motivo de preocupación porque implica desandar gran parte del camino andado en términos de la construcción de una democracia más eficaz en este país. Lo que ha ocurrido entraña la claudicación del gobierno y los partidos ante los intereses que enfrentó en el 2007 y ante los cuales ha preferido aliarse. Ha implicado el fortalecimiento de los poderes fácticos con los cuales la clase política pacta para gobernar, el espaldarazo a cambio del monopolio, el apoyo sin cuestionamientos a cambio de la continuidad sin competencia, la venta de conciencias periodísticas en los espacios más importantes de la televisión a cambio de un negocio que las paga bien, un México secuestrado a cambio de un espectro radioeléctrico que el Congreso no logra regular de modo eficaz, una reforma electoral adulterada que, como lo vimos en esta más reciente elección presidencial, todos tienen incentivos para violar. Y también entrañó la construcción de una candidatura presidencial desde y para la televisión que concibió en la elección presidencial del 2012 a su modelo bombón. He ahí los componentes centrales del modelo de competencia política que el PRI eligió y con el cual logró ganar. Los ingredientes fundamentales de una estrategia que el PRI desplegó y con la cual logró regresar. Una ecuación cuidada, perfectamente planeada, cara bonita, más dinero, más televisoras, más publicidad, más PRI dinosaurico, igual a triunfo electoral. Una fórmula exitosamente concebida en el Estado de México e instrumentada a nivel nacional en la elección de julio pasado. Una fórmula patentada, el modelo bombón, el modelo Golden Boy, el modelo Peña Nieto, con resultados a la vista en la elección reciente. El PRI beneficiario, sí, de una economía que no creció lo suficiente, el PRI beneficiario de la guerra contra el narcotráfico, el PRI beneficiario de un PRD que se devora a sí mismo y un PAN que se traiciona a sí mismo, pero más importante aún, el PRI beneficiario de la mejor inversión que ha hecho en tiempos recientes, la campaña publicitaria permanente que llevó a miles de mujeres a exclamar en mítines de campaña: Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. El Astro Boy de Atlacomulco, una criatura concebida por la dinastía política más importante del país, que ahora regresa. El político Potemkin, producto de un entramado de intereses políticos y mediáticos que combina la modernidad mediática para llegar al poder con los viejos métodos para ejercer. El mexiquense metrosexual, construido con carretadas de dinero, por lo menos 3.500 millones de pesos en 4 años de autopromoción mediática, descritos por Genaro Villamil en su libro Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto. Peña Nieto asesorado, adiestrado por personajes como Arturo Montiel,